Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Amados hermanos, estamos muy contentos de que usted esté aquí compartiendo este estudio para conocer todo acerca del bautizo, a través de los principios de la palabra de nuestro Señor. A continuación queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para que las tomen en cuenta. Para empezar, recuerden, la celebración de bautizos se llevará a cabo en la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. En pantalla, ustedes encontrarán la dirección exacta de la iglesia para que puedan acceder sin ningún problema a Google Maps o a través de la aplicación Waze. También, tomen en cuenta que la ceremonia inicia a las 10 en punto, por tanto solicitamos a ustedes puntualidad. El parqueadero de la iglesia, el parqueadero privado La Pradera, estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana para que ustedes puedan dejar con tiempo sus vehículos y trasladarse a las instalaciones del templo de la iglesia, donde tendremos nosotros nuestra celebración de bautizos. Les recomendamos a todos aquellos hombres y mujeres que deseen ser bautizados ir ya con la ropa adecuada para bajar a las aguas. Esto es, un pantalón jean y una camiseta blanca. En el caso especial de las mujeres, solicitamos a cada una de ustedes, para guardarlas y mantener el pudor y decoro, utilizar un brasier apropiado o doble camiseta blanca. No se admitirá otro tipo de vestimentas para bajar a las aguas, salvo las que se han indicado en este momento: jean y camiseta blanca. Y en el caso de mujeres, doble camiseta blanca y un brasier apropiado. También, por favor, lleven ropa para cambiarse después de que ustedes salen de las aguas. Tendremos nosotros dispuesto un camerino para varones y otro lugar para mujeres. Así que lleve su ropa para volver a vestirse, sandalias y toalla. Estas indicaciones las hacemos para que ustedes vayan preparados, y también antes de bajar a las aguas, el día sábado estaremos compartiendo más detalles. Así que los esperamos puntualmente este día sábado a las 10 de la mañana, y recuerden, el parqueadero estará abierto a partir de las 9:30. También, papitos, recuerden, la celebración de la presentación de niños se llevará a cabo el día domingo en nuestros 3 servicios: 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Los esperamos. De bautizos. Por favor, acompáñennos en la siguiente oración. Amado Padre, queremos una vez más darte gracias a ti porque nos permites sumergirnos en tu palabra y descubrir, Señor, las verdades de las Escrituras que sustentan estos pasos de fe que estaremos realizando el próximo día sábado. Desde ya, Señor, oramos por cada hombre, por cada mujer, por cada padre, por cada madre, por cada niño y niña, Señor, que estarán siendo partícipes de estas celebraciones, para que con conocimiento, Padre, podamos nosotros cumplir lo que tu palabra nos indica y así honrarte con nuestras vidas y con todo lo que se hará en nuestra iglesia. Te adoramos a ti, te exaltamos. Usa este tiempo para hablar directamente a nuestros corazones. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Amada iglesia, buenas noches, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que la gracia, la paz de nuestro Dios pueda llenar nuestros corazones, más aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como país, como ciudad. Hay un llamado de parte de Dios, mis hermanos, siempre a que estemos buscando el rostro de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, estemos buscando el rostro del Señor, estemos orando a Él. Así es que ahí tenemos una labor que estar cumpliendo a diario, mis hermanos, orando y buscando el rostro de Dios para que así vuelva la tranquilidad y la paz a nuestro país, a nuestra ciudad. Usted sabe que esto está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Permítame leerle antes de empezar el mensaje de esta noche nada más, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos amados, somos llamados a orar
y a buscar el nombre de nuestro Dios. Amén. Usted sabe que para este día sábado está programado el tiempo de bautizos en nuestra congregación, el tiempo de presentación de niños. Esta noche, iglesia amada, hermanos amados, amigos, esta noche va a ser compartida la palabra de Dios y vamos a tener enseñanza sobre lo que es el bautismo y sobre lo que implica la presentación de niños para que si se dan los bautizos este día sábado como está planificado, pues podamos tener la información bien clara, el mandato de parte de Dios bien claro y se pueda dar sin ningún problema. Va a ser predicada la palabra del Señor, hermanos amados. Amén. Le voy a pedir que vaya al Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Mateo 28. Por favor, busque en su Biblia Mateo 28 y vamos a leer juntos a partir del versículo 17, iglesia amada, versículo 17, ¿sí? Del 16, vamos desde el 16, cuando dice la gran comisión, ¿no? Mateo 28, versículos desde el 16, que dice así, hasta el 20 vamos a leer, que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, con esta palabra que hemos leído, quiero decirle a usted que hay un anhelo en nuestros corazones, y le estoy hablando nuestros corazones como la pastoral de la congregación de la Iglesia de Dios es Fiel, es que aquel que quiera dar el paso del bautismo tenga claro los principios bíblicos y pueda separar las tradiciones de los hombres de los preceptos bíblicos establecidos en la palabra de Dios. El bautismo, vamos a empezar por ahí, vamos a hablar acerca del bautismo. El bautismo cristiano, el bautismo bíblico, es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo para todos los creyentes. Es una orden de parte de Dios, de parte de nuestro Señor, para todo aquel que es un creyente. Por lo tanto, si esto es un mandato divino, entonces no es una opción personal, o sea, no es una opción. Si usted es un creyente, te consideras un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces no existe opción, tienes que bautizarte. Si tú amas a Dios, tienes que bautizarte. Si tú estás agradecido con Dios, tienes que bautizar. Y hay una orden para aquellos que servimos al Señor y que ya caminamos con el Señor de bautizar a los nuevos creyentes. Por eso es que aquí el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la palabra bautismo? Creo que vamos a iniciar por la parte más básica, por el concepto más básico, que eso ya nos da una idea muy amplia para poder separar las tradiciones humanas de lo que realmente es el principio bíblico. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra original en el griego es baptizo, que significa sumergir, que significa hundir. Y hay un estudio del uso de esta palabra en la literatura griega a lo largo más o menos de un periodo de unos 2000 años,
que nos permite comprobar que siempre se conservó el significado de la palabra bautizo, porque hay muchas personas que suelen decir que esta palabra o que varias palabras con el pasar del tiempo van cambiando el significado, pero específicamente esta palabra bautizo se ha mantenido con el mismo significado original, que significa sumergirse o que significa hundir. Es decir, que cada vez, ¿qué le quiero decir con esto? Que cada vez que usted puede leer en la Biblia la palabra bautizo, tiene relación con el sumergirse, con la inmersión que se llama, sumergirse, es sumergirse por completo. En relación al bautismo, creo que es importante, mis hermanos, que podamos ver que el Señor Jesucristo se bautizó. Creo que es lo más conocido por la gente, y creo que hay que hacer un análisis en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, Mateo 3 del 13 al 17, dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Fíjese, el Señor Jesucristo fue bautizado. Dice, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, el bautismo bíblico es por inmersión, que los dije al inicio. Y también el bautismo bíblico es como lo hizo el Señor Jesucristo. Él también bajó a las aguas. Ahora, si tenemos que hacerlo como lo hizo el Señor Jesucristo y como nos dio el ejemplo el Señor Jesucristo, entonces debe tener algo que ver con la obra del Señor Jesucristo. Y esto es muy evidente. El bautismo nos identifica totalmente con la obra del Señor Jesucristo, con la obra de nuestro Salvador. Mire, el agua simboliza el lavamiento de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con el Señor en su muerte, en su sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección, simboliza nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Usted recordará que el Señor Jesucristo bajó al agua y luego subió del agua. Bueno, bajó al agua, se sumergió y subió del agua. Y esto tiene un significado para nosotros, para aquellos que nos hemos bautizado, para aquellos que se van a bautizar. El agua simboliza esa limpieza, ese lavamiento de nuestros pecados. Les repito, el bajar al agua, eso nos identifica con la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. El subir del agua nos simboliza la resurrección y la nueva vida que nosotros hoy tenemos en Cristo Jesús. En la carta a los Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 12, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Esto es un identificarse con nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo primero a tomar en cuenta en el bautismo es que eso nos identifica con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es un acto de obediencia, hermanos amados. El bautismo es un acto de obedecer al Señor y a las cosas establecidas por Dios. Lo dijimos al principio, es una ordenanza, es una orden de parte de Dios, y las órdenes se deben obedecer.
Y el bautismo en agua es uno de los primeros pasos de obediencia que debe tomar o que debe dar un creyente para mostrar obviamente su lealtad al Señor, su gratitud al Señor, su compromiso de seguir adelante, para involucrarse en esa gran comisión. Y hermanos amados, nos afirmen la palabra del Señor, nos afirmen en nuestra vida nueva que tenemos. En Marcos 16:16, vaya al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos cumplir con la orden establecida por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, como creyentes. Y no porque simplemente es una obligación de nosotros. No. Es por gratitud a Dios. Miren, el bautismo nos ayuda en muchas cosas de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, el bautismo es una forma de testificar, ¿sí? De dar testimonio. Es una forma de dar testimonio al mundo, a la gente que está a nuestro alrededor, a la misma familia, a nuestros seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor. Hay muchos inconversos, hay mucha gente que no conoce del Señor Jesucristo y puede ser parte de este evento, de esta celebración preciosa delante de nuestro Dios, porque usted puede invitar a sus familiares, muchos de ellos no conocen del Señor, y puede usted testificar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida y en su corazón. O sea, el bautismo en agua es una buena oportunidad para declarar, para proclamar el Evangelio a los amigos, a los compañeros, a los parientes, hablando lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y en nuestra vida. Nos permite entonces, el bautismo nos ayuda a testificar, hermanos. Y el bautismo nos da pertenencia también. Nos identifica como parte de la iglesia del Señor alrededor del mundo. Como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, de los creyentes en Cristo. Y aún también nos puede identificar como miembros de una iglesia local. Tal vez usted ya en este punto se está preguntando: bueno, en realidad yo sí conozco del Señor, pero tengo dudas, no sé qué necesito, no sé qué requisitos tengo que cumplir para bautizarme. Y en esto quiero ser muy claro. Voy a leer Hechos capítulo 8, versículos desde el 26 al 40. Ponga atención a esta historia, porque si usted tiene dudas de cuáles son los requisitos para ser bautizado, aquí va a ser aclarado absolutamente todo. Esta es la historia de Felipe y el etíope, ¿sí? Hechos capítulo 8, versículo 26 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Fíjese lo que estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. A ver, hermanos, hemos leído algunos versículos sobre la historia de Felipe y el etíope, ¿sí? ¿Cuáles eran los requisitos para que el eunuco, el etíope, se bautice? Le pregunto a usted en esta historia que leímos. Tal vez el requisito era que sea creyente en Cristo por cierta cantidad de meses para probar si era realmente convertido. No sé si puede ver eso ahí. Tal vez el requisito era que termine cierta cantidad de estudios bíblicos para que pueda ser bautizado. Tal vez el requisito que vemos en esta historia es que él sea parte de alguna iglesia local. O tal vez el único requisito que podemos ver aquí es que crea en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. La Biblia es muy clara, mis hermanos amados. La Biblia es muy clara. El único requisito para el bautismo del creyente es que haya confiado, haya creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su Dios. Y como vemos en esta historia, el bautismo puede ocurrir inmediatamente después de esa decisión de fe tomada, de esa decisión de vida de seguir al Señor Jesucristo. Hay un contexto, obviamente, en esta historia, y sabemos que en la época que se desarrollaba esta circunstancia con el etíope, no es del mismo tiempo de hoy, las circunstancias, la movilización. Hoy nosotros no es que estamos junto a un río y ya podemos bajar y bautizarse. Por eso es que existe una organización y se determina una fecha donde va a haber bautizos. Pero eso sí, hermano, el único requisito que usted necesita para bautizarse, hermano, es creer en el Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador. Ahora, es claro que, y muy importante también, que usted ve un proceso en esta historia. Este hombre, este etíope, este eunuco estaba leyendo la palabra y estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Y qué estaba leyendo? Acerca del Señor Jesucristo. Y hubo alguien que le enseñó, que fue Felipe, y le enseña la obra del Señor Jesucristo. Y entonces cree. Porque el requisito es creer. Y cuando ven y encuentran agua para bautizarse, entonces inmediatamente es bautizado. Cualquier otro requisito que ustedes puedan encontrar en una iglesia es algo eclesiástico, es un requisito añadido, que puede ser que no es que sea antibíblico, pero por alguna razón hay iglesias donde le dicen que tiene que cumplir cierta cantidad de tiempo dentro de la iglesia, o que tiene que hacer cierta cantidad de estudios bíblicos. El curso de bautismo es de, 6 meses, 3 meses, cuando lo que se necesita, hermanos, es tener al Señor Jesucristo en el corazón. Pero todo lo demás, no digo que esté mal,
no digo que esté mal, lo único que digo es que bíblicamente no se encuentra, no es bíblico cualquier otro tipo de requisito. Ahora, quiero decirle algo que es muy importante también, ¿sí? Primero, tenemos que reconocer que el bautismo no salva. El bautismo no salva. O sea, el bautismo se produce en una persona que ya ha sido salvada, en un creyente. Porque hay muchas personas que piensan que por ser bautizado, ahora sí ya tiene acceso directo al cielo, ahora sí ese rato son perdonados sus pecados, pero no es así, hermanos. El bautismo es una muestra de que usted ya es un creyente, ¿sí? El bautismo, por otro lado, también no es que nos hace más santos, no es que si usted se bautiza le va a salir alitas y va a salir volando y va a andar, en el aire. No es así, hermano amado. El bautismo más bien nos hace responsables de la vida que ahora tenemos en Cristo y responsables del testimonio que nosotros debemos dar a los demás. Mire, en Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43, Lucas 23 del 39 al 43 dice lo siguiente, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose al Señor Jesucristo, ningún mal hizo. El que reconoce que ha pecado, le dice al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí sí le responde el Señor Jesucristo y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le leo este versículo? Para que usted sepa que el bautismo no es el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Este malhechor no tuvo tiempo de bautizarse, no hubo un río ahí donde él podía ir y sumergirse, sino que confió en el Señor Jesucristo y tuvo salvación. Una eternidad ya con el Señor, una eternidad con Dios. ¿Por qué? Por haber creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Pero él estuvo en una circunstancia difícil. Él estaba siendo crucificado y por eso no pudo bautizarse. Nosotros no estamos en esa condición. Tú no estás siendo crucificado. Tú no estás en una cruz. Tú puedes bautizarte. Tú puedes cumplir con la ordenanza de Dios para tu vida. Hermanos amados, creo que esto es lo más básico con respecto a los bautizos. Y bueno, si queda alguna duda, el día sábado, si es que podemos desarrollar los bautizos y presentación de niños, habrá una nueva charla antes de que se dé la celebración y se compartirá nuevamente principios y se podrá despejar alguna duda que quede por ahí. Amén, mis hermanos amados. Dios los bendiga. Por favor, cuídese, protéjase en este tiempo, resguárdese, no se exponga y oremos al Señor, oremos a nuestro Dios, busquemos el rostro de Dios. Para terminar, elevemos esta oración juntos. Amado Padre, amado Dios, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por tus preceptos, por tus mandatos. Mi Señor, levanto una oración por aquellos que han tomado la decisión de bautizarse, por aquellos papitos que han tomado la decisión de presentar a sus hijos. Señor, esté en tu voluntad este día sábado, si se da o no se da, pero en nuestro corazón está el obedecer, en nuestro corazón está el seguir, mi Señor, tus mandatos y tus principios. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Oramos por nuestro país, mi Señor, pon tu mano poderosa en medio de toda esta turbulencia. Estamos en paz contigo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida.
Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.